Así que el martes entonces, prácticos como siempre, el jueves práctico como siempre, y a la tarde va a ser por Zoom, nos permiten a nosotros utilizar el Zoom acá en la universidad, tenemos un 30% creo de la actividad que se puede hacer online, así que usaríamos eso en vez del viernes, ¿sí? Bien, vamos. ¿Cómo vamos a estudiar? A ver, ¿cómo se estudiaba la anatomía? ¿Cómo se estudiaba antes? Miren, Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo, 1088, 1000 años atrás, ya en el 1637, el teatro anatómico, se enseñaba anatomía, hace 600 años atrás. Esto es el teatro anatómico, esto es todo madera. Aquí se ponía el profesor, yo me imagino aquí arriba, dando clases, de allá arriba dirigía y le decía a los asistentes en esta tabla de mármol, le decía muestren tal cosa, muestren tal otra. Era una cosa muy particular como se enseñaba la anatomía en esa época. Y todos los alumnos alrededor de esto. El profesor que estaba acá arriba, que se creía ya que estaba como en el cielo, como si fuera un sacerdote explicando, entonces estaba al lado de estas dos figuras de madera, los squoliato que decían en italiano, los despellejados. Miren, ¿ven? Es de madera sin piel, se ven los músculos, las articulaciones, los huesos. El profesor estaba al lado de estas dos figuras de madera dando clases desde arriba. En la Universidad de Bolonia existe este libro de Galeno de 1551, una edición, por supuesto, en ese momento en que se estudiaba, la gente culta estudiaba en latín, no hablaba. Así que, fíjense las características, 1551, todo esto está en la biblioteca de la Universidad de Bolonia. Y este es el Rijksmuseum, el de Ámsterdam. Fíjense, este es uno de anatomía corporis humana. Miren, fíjense, 1685. ¿Ven? Los dibujos, las disecciones, se estudiaba por dibujos, por algunas disecciones. Y lógicamente, tanto atraía la anatomía que algunos pintores como Rembrandt hacía y dibujaba y pintaba lo que era una clase de anatomía. El profesor explicándole a todos los alumnos la disección de un cadáver del brazo, donde se ve levantando uno de los músculos. Vamos a ver qué músculo es este, porque este justamente es el brachioradialis, el que el maestro levantaba y se lo mostraba como. O sea, la fascinación por descubrir cosas y cómo se enseña la anatomía. Dicen que este es Rembrandt, que él se autorretrató. Esto es el Rijksmuseum de Ámsterdam. Y fíjense, también Rembrandt se ve que le gustaba la parte anatómica. Miren, esto es justamente las explicaciones del doctor Tulip, que aparentemente, esto está cortado acá porque se quemó y justamente, esto es un cuadro gigantesco que toma toda una pared. Fíjense ustedes, acá tengo la calota, miren, el asistente tiene la calota craneana, se sacó el cráneo. Acá están viendo ustedes y explicando lo que es la meninges. Acá ven ustedes las circunvoluciones del cerebro y está levantando justamente la parte de la cesura interhemisférica. ¿De acuerdo? Así se enseñaba la anatomía. Entonces esto generó durante muchísimos años y durante siglos que cada uno le pusieron nombre a las cosas diferentes. Porque bueno, no es como ahora, los alemanes pensaban de una forma, los ingleses de otra, los franceses de otra, los españoles, y cada uno le ponía el nombre. Incluido, como pasa siempre, uno se quiere poner el nombre de una de las cosas. Entonces yo quería, bueno, esto es la curva de la ceja del doctor Moretti, o la punta de la nariz diseñada y estructuralmente, anatómicamente por el profesor Barruey, que entonces le ponían el nombre a las cosas de cada uno. Entonces, para tratar de organizar esto, desde el 1800 en adelante se empezó a usar lo que era la nómina anatómica, la terminología anatómica, que es justamente la terminología anatómica
tiene como característica básicamente conocer los términos de anatomía y que todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, miren, ha habido desde el 1895, Basilea, Alemania, bueno, esto es todo un reconto de la terminología, hasta que en Río de Janeiro, en 1989, no hace mucho, todos los anatomistas del mundo hicieron una actualización de lo que se llama TA, terminología anatómica. Y esto es lo que hizo que de 50.000 nombres anatómicos, ustedes solo tengan que saber ahora 5.000. Estos son los 5.000 términos anatómicos que son los que se usan a nivel internacional. ¿Qué se sacó? Se sacó los epónimos y se sacó también los homónimos. ¿Qué es el epónimo? El nombre. Entonces, van a ver que todavía algunos médicos hablamos, incluso en nuestra cabeza decimos algún término anatómico con algún nombre propio, pero la verdad los nombres propios se están dejando de usar para evitar lío. Igual cuando hay 2 o 3 nombres homónimos, se toma uno solo, que es el que se toma como la terminología anatómica. La terminología anatómica es la que se usa a nivel internacional ahora. Ustedes publican un trabajo en inglés y está en TA, terminología anatómica. Ustedes publican en francés, en japonés, escriben en japonés, pero entre paréntesis está la terminología anatómica. Todas las revistas científicas de alto nivel de impacto no reciben trabajos si no están en terminología anatómica. Conclusión, tienen que aprender de entrada la terminología anatómica. Entonces, es fácil para ustedes porque recién empiezan y van a memorizar la terminología. Para nosotros que hemos usado una terminología durante muchos años francesa, nos cuesta más, a veces se nos escapa, incluso a los docentes prácticos se les escapa. Dicen, el cúbito, no se llama cúbito, se llama ulna. ¿De acuerdo? La famosa rótula, no se llama rótula, se llama patela. El dedo gordo del pie, no se llama el dedo gordo del pie, se llama hallux. ¿Está claro? No todo ha cambiado, ¿eh? El bíceps se sigue llamando bíceps, el tríceps se sigue llamando tríceps. Pero hay algunas cosas que han cambiado. Entonces, para eso, bájense la terminología anatómica que está en el reservorio de la biblioteca. Ustedes tienen, entonces cuando tienen, normalmente los teóricos usamos terminología anatómica, pero por ahí ustedes tienen algún apunte, algún libro viejo, algún libro que no usa terminología anatómica, entonces por favor vayan copiando, vayan escribiendo para aprender bien. ¿De acuerdo? Tal es así que, por ejemplo, los músculos, por ejemplo, de la pierna, los famosos gemelos, no sé en portugués cómo se dice, gemelos, ¿sabes? ¿Cómo se dice en portugués? Géminos. Bueno, en la nómina anatómica, en la terminología anatómica, se llaman gastrocnemios. ¿De acuerdo? Ya cambió. O, por ejemplo, la cirugía del dedo gordo del pie, del juanete, ¿qué dicen los traumatólogos o los pacientes? Me operó del hallux valgus. Y ustedes, claro, el paciente y el médico ya está hablando de la terminología anatómica, porque el dedo gordo se llama hallux. Valgo es la curva que hace. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno dice el reflejo rotuliano, ahora debe decir reflejo patelar. ¿De acuerdo? Esas cosas vayan teniendo en cuenta. Y entonces, aquí está, para que ustedes bajen del libro, esto no se lo envié ayer, así que ténganlo, acá tengo del Fénix, que está con todos los términos y todas las, van a tener los esquemas y todo lo que es justamente la terminología anatómica, para que no tengan error, no se equivoquen, si tienen dudas, lo pueden bajar y lo tienen acá. Por ejemplo, si acá mostré nariz, sistema respiratorio, ala nasal, se dice ala nasi, el vértice de la nariz, apes nasi, el dorso de la nariz, dorsum nasi, ahí lo tienen, el cartílago de la mayor, cartílago de la nariz mayor, esa es la terminología anatómica. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes quizás no la tengan que saber 100% de memoria, no se preocupen porque este libro lo tienen, cuando ustedes tengan que escribir ustedes un trabajo científico, van, si tienen dudas, lo buscan ahí. Bien, entonces,
Cuidado, que a veces pasa que a veces en el apuro o a veces cuando uno explicamos a veces en la nómina antigua, usen siempre la terminología anatómica. Por ejemplo, ven la fascia de Scarpa, clásica descripción anatómica, acá lo tenemos Antonio Scarpa, cuando viene disquisiciones anatómicas de Scarpa, ahora se llama estratum membranoso communis. Vamos cambiando los nombres, no se habla más de fascia Scarpa. Por más que por ahí nosotros en los prácticos o en una cirugía van a escuchar que un cirujano así está la fascia Scarpa. Pero sepan que anatómicamente tienen que publicar algo, esto cambia. Bueno, entonces, hecha esta disquisición, vamos a hablar de algunas generalidades. Entonces, esto parece básico, pero es la clave para empezar a entender lo que vamos a ver la semana que viene en los teóricos, en los prácticos. Entonces, es fácil porque uno habla de anterior y posterior, proximal y distal, lateral, medial, superior, inferior, dorsal y palmar y plantar. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Bueno, si yo veo una estructura adelante, fácil, me doy cuenta enseguida, anterior o, si me pongo atrás, posterior. Esto es fácil. Sí, bueno, es muy simple, pero si yo pongo el brazo así, o si lo pongo así, la cosa me cambia. Si yo pongo así, anterior. Si lo pongo así, también es anterior. ¿Está claro? Entonces, para eso hubieron planos de posicionamiento que se tomaron como estándar. Ejemplo, siempre la palma va para adelante. Entonces, ya sabemos que la palma es anterior, el antebrazo, esto es anterior del brazo, no así. Es así. Entonces, ahí vamos ya resolviendo algunas cosas, qué es anterior y qué es posterior. El problema también lo tenemos en el piso. Por acá no tengo anterior y posterior, me estoy apoyando. Entonces, eso se llama dorsal y plantar. Plantar, o sea, la planta del pie, y lo que está por arriba, justamente dorso. Acá ya no hablamos de anterior y posterior, hablamos de plantar y hablamos de dorsal. Es decir, que si ustedes en una guardia, el día de mañana tienen un paciente que tiene un corte en la parte del muslo acá, ustedes van a poner cara anterior del muslo. Y si se cortó la parte de arriba del pie, no van a poner cara anterior del pie, van a poner cara, entonces, dorsal del pie. ¿De acuerdo? Es simple. El otro punto que siempre, para que tengan en cuenta, ¿qué es lateral, qué es medial? Siempre se toma la línea media. Lo que se acerca a la línea media es medial, lo que se va para afuera es lateral. Ejemplo, yo tomo la palma de la mano, esta parte es medial, esta parte es lateral. Entonces, la parte esta, que yo llamo medial, es justamente la que se aproxima a la línea media. La que va para afuera es dorsal. Por eso necesito tener la palma así, pues si fuera al revés, lo pusiera al revés, sería opuesta. Entonces, esa es la gran diferencia, que se pusieron de acuerdo los anatomistas y decir, bueno, palma, en los esquemas clásicos, palma hacia adelante, lo que va a la línea medial, lo que va para afuera, lateral. ¿De acuerdo? Si yo digo en el plexo braquial, ¿cuáles son las ramas laterales del plexo braquial? Son las ramas que se van para afuera. ¿Cuáles son las ramas mediales del plexo braquial? Son las ramas que van para adentro. ¿De acuerdo? Y lo que sí es más fácil de entender, lo que es superior e inferior, siempre se toma distal, lo que está por afuera, lo más lejos es distal, lo que está más cerca de la línea media, proximal. O sea, los dedos son distales, el hombro es proximal. Ejemplo, yo tengo 3 falanges aquí en el dedo. La falange más alejada, tercera falange distal. La primera que está más pegada hacia la línea media, hacia el eje central del cuerpo, falange proximal. Entonces, por eso el posicionamiento es muy importante para que ustedes lo identifiquen. Porque ¿qué va a pasar? El doctor Peláez le va a dar un hueso y le dice, bueno, a ver, este hueso, el húmero, muy bien.
¿Cuál es la parte proximal y la parte distal del húmero? Usted va a decir, ¿de qué me está hablando? Bueno, la parte proximal es la que se acerca a la línea media, la parte distal es la que va para afuera. Muy bien, entonces ustedes tienen el húmero así, en la mano, y tienen que saber qué es lo que va para arriba, proximal, y qué es lo que va para abajo. Está. ¿Se entendió? Por eso es importante hacer este pequeño comentario para posicionamiento. Y después acá aparecen los famosos planos. Entonces, perdón, se me escapó, disculpen. ¿Qué son los planos? Los planos es cuando hago un corte del cuerpo y lo veo. Entonces, el plano frontal es cuando yo tengo el cuerpo, cuando cualquier corte está adelante. El plano transverso es este corte de aquí. Yo estoy cortando el cuerpo por la mitad. Pero claro, yo puedo cortar, el corte puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Entonces, si la doctora Clerici le dice, este es un corte transverso del cuello a nivel de C3, quiere decir cervical 3, el corte está acá y es como que yo lo estoy mirando de arriba, como si viera una tomografía o una resonancia. Eso es un corte transverso, también llamado axial. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el corte sagital? El corte sagital es como lo que corto el cuerpo al medio y lo miro por adentro. Corto la mitad y lo miro por adentro. Este es el corte. Justamente, tal cual como lo hizo ya un alumno, le cortamos la cabeza al medio y como que vamos haciendo cortes parejitos uno al lado del otro. Esto se hace ahora todo con los tomógrafos, con los resonadores. Cortamos por la mitad. Entonces yo puedo cortar de adelante para atrás, frontal. Puedo cortar transversal, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Puedo cortar por la mitad, que se llama sagital, y puedo ir para sagital. O sea, no solo acá, sino me voy yendo hacia los costados, para sagital. Estos son los 4 planos básicos que tienen que conocer. Cuando yo veo un dibujo o una tomografía, tengo que saber en qué plano estoy. Es eso. Volvemos a repasar. Internacionalmente, esto se considera palma, esto se considera dorso, esto se considera planta y dorso. ¿De acuerdo? Esto es en plantas de pie, y acá tenemos la cara dorsal y la cara plantar, para que no nos equivoquemos cómo va la posición de la mano o cómo va la posición del pie. ¿Ven? Corte anatómico. ¿Qué plano es este? Dijimos que son 4 los planos anatómicos. Dijimos, repasemos, ¿cuáles son los 4? Frontal. Segundo, sagital. Tercero, transverso. Transverso segundo, o axial, sagital y parasagital. Son los 4. ¿Qué corte es este? Transverso. ¿Se entiende? Esto porque es un preparador anatómico. O sea, acá estoy cortando la mitad del brazo. Esto es un corte transverso. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy hablando. ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, levanten la mano, lo volvemos a repasar, o si no entienden, seguimos. Si lo entienden, digo seguimos. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Cómo están constituidos los huesos? Porque ustedes la clase que viene van a empezar con los prácticos ya a ver los huesos del miembro superior. Estamos ahora ya empezando con el miembro superior. El miembro superior, el hueso está constituido por una parte externa de hueso compacto, duro, firme, y una parte interna de hueso esponjoso. ¿Por qué les parece que esto es así? A ver. Exactamente. Si esto fuera totalmente sólido, sería mucho más pesado y ante un impacto se frisaría, se rompe. Esto forma como una cámara de aire para que sea más liviano y que resista mejor el golpe. La única zona que tiene estructura en el medio muy especial se llama médula ósea, que es donde se forman los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan? No sé en Brasil, pero nosotros acá en la Argentina con frecuencia uno come el hueso, la parte interna del hueso, ¿vieron? Nosotros le decimos caracú, no sé si usarán otro término.
¿Se entiende? ¿En Brasil también comen eso? Bueno, acá también. Incluso se lo ponen en un pan, con aceite, ya me está dando hambre. Bueno, eso que están comiendo de la vaca es nada más ni nada menos que la médula ósea, que si el animal es joven produce muchos glóbulos rojos y si el animal es más viejo tiene grasa. La médula ósea se transforma en tejido graso. Entonces, ¿cómo se clasifican los huesos? Largos, cortos y planos. Largo es fácil, tiene justamente un extremo arriba, un extremo abajo y una parte en el medio larga. Ejemplo, húmero, fíbula, bueno, ¿vieron? Acá usamos términos anatómicos. Húmero es húmero, tibia, tibia, radio, radio. Fíbula, ¿qué es la fíbula? ¿Cómo le decíamos antiguamente? Lo van a escuchar en los jugadores de fútbol, se rompió el peroné. La terminología anatómica es fíbula. Huesos cortos, los huesos del carpo, los del tarso, el calcáneo, por ejemplo, el talus. El talus es terminología anatómica. La terminología antigua era, ¿se acuerdan? Astrágalo. Ahora se usa talus. Aprendan la terminología anatómica, es más fácil. Yo tengo que hacer un doble ejercicio. Ustedes aprenden una sola y listo. Huesos planos, los del cráneo. Cualquiera de los huesos del cráneo, el esternón, las costillas. Este es un hueso largo. ¿Ven? El profesor Peláez le va a dar esto en la mano y va a decir, bueno, ¿qué va arriba y qué va abajo? Entonces, lo que va arriba, o los extremos, en los huesos largos se llaman epífisis. Y lo que está en el medio se llama diáfisis. Entonces, si este hueso va así y esto va para arriba, esto es la epífisis proximal. Y esto que está aquí es la epífisis distal. Por eso hablábamos de plano y vimos anteriormente. Quiere decir que si este es el húmero, lo que está cerca de la línea media es proximal. Va hacia articularse, va a formar el hombro. Y el que va hacia el antebrazo, epífisis distal, la que se aleja. En el medio, diáfisis. Por supuesto, cada sector tiene sus puntos anatómicos que lo van a estudiar. Y esto es lo que yo les decía, ¿ven? Acá tenemos el mismo húmero, esta es la cabeza del húmero, ven que es hueso compacto hacia afuera, estas son las partes del hueso esponjoso interno, y aquí tenemos la médula ósea. Un hueso corto es un hueso cuadrado. ¿Cuáles son los ejemplos? Los huesos de la mano, no los largos, estamos hablando acá, del carpo, de la muñeca, los huesos del tarso, no del dedo del pie, estamos hablando del hueso de acá. ¿Por qué? Porque ves, acá están los huesos cuadrados. Pero ¿este qué hueso es? ¿Qué les parece? ¿Qué hueso es esto? No me digan a qué pertenece, quiero que identifiquen si es un hueso corto, largo o plano. ¿Qué les parece? Largo, este es un hueso largo, a pesar que sea cortito y que sea un hueso del metacarpo. Entonces, acá yo tengo epífisis distal, epífisis proximal y en el medio la diáfisis. No importa qué hueso sea, el hueso largo se divide igual. Y eso es importante porque el profesor Peláez, que es muy malo, le va a dar el hueso al revés muchas veces, a propósito. Se lo va a dar al revés. Y usted va a decir, y esto es epífisis proximal, le dice el doctor Peláez, y se lo dio al revés a propósito. Peor, le voy a dar otro hueso, así que sepan qué hueso es. Entonces, eso ustedes tienen que ubicarse rápidamente que va para proximal y que va para distal. Y después le va a decir la segunda pregunta, ¿el derecho o izquierdo? Y ahí viene el tema, el hueso, muy bien, este hueso va así para arriba, esto es proximal, esto es distal, muy bien. ¿Pero es derecho o es izquierdo? Entonces tienen que, para eso, van a ver en los prácticos, los huesos, van a estar ustedes, se van a dar cuenta, los profesores les van a explicar claramente cuál. Este es un hueso plano, ¿ven? Los huesos del cráneo son todos huesos planos. Y, por último, abajo yo había mostrado también un hueso justamente también de características planas como es la costilla, perdón, la clavícula.
¿Qué es artrología entonces? ¿Cómo se une un hueso con el otro? A través de una articulación. Entonces, ese lugar donde se unen los dos huesos justamente se llama articulación. Lógicamente, este es un tema que a veces a los alumnos les cuesta mucho entender porque cada articulación tiene ligamento, tiene un montón de cosas. Nosotros lo que realmente pedimos, primero, antes que nada, saber cuáles son las canillas que se articulan. Si yo voy a hablar del hombro, digo, la articulación del hombro, muy bien, ¿qué hueso la forma? No me pueden decir, el hueso del antebrazo, el hueso de otro lado. Pues el húmero con la escápula, perfecto, muy bien. Y junto en esa articulación, ahí sí empiezo a definir qué áreas se conectan una con la otra. ¿De acuerdo? Segundo, ¿qué tipo de articulación es? Y esto es la famosa clasificación de articulaciones. Esto es lo básico que ustedes tienen que saber como mínimo para poder aprobar, es qué tipo de articulación estamos hablando. Entonces, ahí van a aprender que hay articulaciones que usan sinovial, articulaciones que usan tejido fibroso y hay articulaciones que tienen cartílago. Entonces, lógicamente, los términos anatómicos a veces son más difíciles de aprender. La sinovial se llaman diartrosis, las que tienen tejido fibroso se llaman sinartrosis y las que tienen cartílago anfiartrosis. La primera parte, los primeros términos son más fáciles de aprender, los segundos son más sofisticados, pero bueno, es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Las diartrosis tienen en el medio líquido sinovial. ¿Para qué les parece que tiene una articulación líquido sinovial? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué les parece? Lubricar. ¿Por qué? Porque si un hueso pega contra otro hueso, se va a desgastar, se rompe, fricción. Entonces, ¿qué hace el cuerpo humano? Le mete aceite. Si usted tiene una puerta que le rechina cuando hace la articulación, cuando se mueve con el marco, ¿qué hace? Más le echan aceite y se acabó el ruido. Bueno, acá pasa lo mismo. Ese aceite es líquido sinovial. O sea, lubrica para que una articulación no pegue contra la otra. Una de las cosas que están usando ahora los traumatólogos es cuando hay artrosis y los huesos empiezan por la edad a articularse mal y a tener ese ruido, el chasquido y ese desgaste, le colocan ahora adentro de la articulación ácido hialurónico, que justamente funcionaría como un aceite para que no rompa los huesos entre sí. Ese líquido sinovial, que es en este momento aquí adentro, está producido por una membrana que rodea la articulación que se llama membrana sinovial. Ahí no se produce el líquido. Y por afuera de esa membrana sinovial aparecen los ligamentos que sostienen la articulación. Entonces, todas las diartrosis, todas las articulaciones sinoviales tienen lo mismo. Superficie articular de los huesos. O sea, sabemos, no es lo mismo un húmero y una escápula, no es lo mismo una falange con la otra falange. Eso van a tener que aprender en la próxima clase con los docentes prácticos, con los huesos. Entre medio el líquido sinovial, por afuera la membrana sinovial y más hacia afuera los ligamentos que sostienen la articulación, que no son todos iguales, depende de la articulación. Esas son las famosas articulaciones sinoviales. La membrana produce el líquido, los ligamentos de refuerzo van el refuerzo en la articulación y lógicamente, bueno, este es el movimiento que hace la articulación. Ustedes habrán escuchado, especialmente si ven al que le gusta el fútbol, se rompieron el ligamento cruzado, se rompió el ligamento lateral de la rodilla, se lo rompió el ligamento interno o medial de la rodilla. Pues no sé, son estos ligamentos. La rodilla es ejemplo clásico de una articulación sinovial. Todas las articulaciones que tienen mucho movimiento que necesitan líquido, pues son todas sinoviales. Esas articulaciones sinoviales se subdividen en 6 grupos. Las planas, es decir, que un hueso plano se articula con el otro, o sea que prácticamente no tiene movimiento, se llaman artrodias. Porque un hueso plano con otro hueso plano se mueve poco. Eso se llama artrodia.
Las que se llaman en bisagra se llaman trocleares. En bisagra, ¿saben cuál es? La polea. La que hace una polea, eso se llama bisagra. Las que son redondas o ovoides se llaman condilias. Las que son esféricas, las que tienen todos los movimientos, se llaman enartrosis. Las que tienen pivot, trocoide, y por último encaje recíproco, que por suerte solamente hay dos, así que es más fácil. ¿Ven? Esta es una articulación clásica de artroide, un hueso plano contra otro hueso plano. Tiene un poquito de líquido, por eso es una sinovial, pero no tiene mucho líquido. ¿Cuáles son? Básicamente, la primera con la segunda fila del carpo. Ahí tienen el ejemplo, la muñeca. Usted la muñeca la mueven toda en conjunto, pero hueso contra hueso solo no lo puede mover. Eso es una artroide. Esta es una troclear clásica, la polea, le llaman pivot o polea, la clásica. O sea, tengo dos estructuras y una en el medio que es la que me sostiene. Eso es típico de justamente la articulación del brazo sobre el antebrazo, o sea, el codo. Bien, la condilia tiene una estructura que es más redonda que se apoya sobre otra estructura más plana. O sea, un cóndilo sobre una estructura más plana. Ejemplo clásico, los nudillos. Ustedes se tocan los nudillos, son redondos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se une el metacarpo con la primera falange? El nudillo. Esta articulación, acá redonda y acá es plana. Esto es una condilia. La metacarpo falángica es clásica, porque es redondita. El nudillo es ejemplo clásico de metacarpo falángica. Y la que tiene todos los movimientos, bien esférica, redonda. ¿Cuál es? El hombro, la cadera. Son ejemplos de articulaciones redondas que se encajan en una cavidad en la cual la sostienen. Entonces tienen todos los movimientos. El hombro y la cadera son enartrosis. Por último, tenemos las pivotantes, las que tienen una sola estructura y gira alrededor, básicamente el atlas sobre el axis, se llama trocoide. Y tenemos la única, el encaje, como ya les dije, que son poquitas, esta es el encaje recíproco, o sea que es como se enganchan una contra la otra, que es la del trapecio contra justamente el primer metacarpiano. ¿Ven? Es como un encaje, se encastra una sobre la otra. Ahí tenemos las 6, básicamente, articulaciones sinoviales y un ejemplo de cada una clásica. Las preguntas en el examen puede ser, en el final puede ser eso: ¿cuál de estas articulaciones es enartrosis? Ponemos 5 articulaciones. ¿O cuál de estas articulaciones es encaje recíproco? Ponemos 5. ¿O cuál de estas articulaciones no es? Ponemos 5 para elegir uno. ¿De acuerdo? Entonces tengan las cosas bien en claro. Son 6 las sinartrosis, las articulaciones sinoviales son 6. O diartrosis. Di2, justamente son 2 huesos que se mueven. Las que siguen son más simples. Las articulaciones que tienen fibrosis en el medio se llaman sinartrosis, la clásica, típica, bueno, no tiene sinovial. Pues si tuviera sinovial sería la anterior. O sea, esta es las articulaciones más simples y tienen en el medio un tejido de fibrosis, de unión de un hueso con el otro. ¿Cuál es la clásica? Esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Esto es la tibia y esta es la fíbula, peroné antiguo. Me van a escuchar a mí hablar de fíbula de verdad. La unión de las dos es tejido fibroso que las une entre sí. Eso es sinartrosis. Lógicamente no tienen sinovial, si tuviera sinovial sería del grupo anterior. Y, por ejemplo, las fontanelas en los chicos que recién nacen, un hueso, el frontal, se une con el otro, o el frontal con el parietal, tiene acá una estructura en el medio que es de unión de hueso contra hueso, justamente de un tejido fibroso. Eso es otro ejemplo de articulación fibrosa. ¿Por qué articulación fibrosa? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que el organismo acá tiene esa estructura? ¿Cuál es el sentido del organismo de esto? Vamos, no
estoy tomando examen, no estoy preguntando, estoy ¿para qué, perdón? Para que el hueso contra hueso se mueva y sea elástico, la unión. El tejido fibrótico fibroso es un tejido que tiene cierta elasticidad. Entonces, cuando la cabeza se expande o se modifica, si tuviera líquido sinovial o tuviera ligamento, sería una estructura muy firme, y en este momento necesitamos lo que se mueva, que sea blando. Ese es el objeto. Lo mismo pasa acá. Si esto en el medio tuviéramos, entre la ulna y el radio, tuviéramos una estructura muy firme, no tendría ese movimiento de desplazamiento de un hueso con respecto al otro. ¿Se entendió? No tienen líquido, son articulaciones fibrosas. Y por último, las articulaciones cartilaginosas, básicamente tenemos dos tipos. La clásica, la más que van a ver ustedes, incluso la van a ver muchísimo en las radiografías, incluso hay varias radiografías de esto, es cuando uno ve una articulación o ve un hueso y acá se ve una línea. ¿Ven que hay una línea aquí? Y acá hay otra. ¿La ven aquí? Esto ya les explico, esta es la articulación de la rodilla. Esta es la patela, este es el fémur y esta es la tibia. Van a ver que hay una línea ahí. Y ustedes dicen, esto es una fractura. Sí, pero miren acá abajo, tiene otra línea acá. Como se quebró 2 veces. Difícil. Fíjense que no hay desplazamiento, que es como una línea entre la epífisis y la diáfisis. Esto es lo que, ahí está el famoso cartílago de crecimiento. Ahí está creciendo el hueso. Esto es radiografía de un niño. Entonces, nosotros, si nos hubiéramos sacado una radiografía o nos hubieran sacado una radiografía, tenemos 5, 4, 6 años, tendríamos todos cartílago de crecimiento. Ese cartílago de crecimiento, a partir de los 13, 14, 15 años, cuando nuestras hormonas sexuales empiezan a trabajar, cierran el cartílago de crecimiento y no crecemos más. Entonces, este cartílago de crecimiento no lo vemos en los niños, no lo vemos en los adultos, lo vemos solamente en los niños y algunos adolescentes. Esa unión de hueso con hueso no tiene sinovial y tampoco tiene ligamento, tiene cartílago de crecimiento, por eso es una sincondrosis. ¿De acuerdo? Cartílago de crecimiento. Miren aquí, esto es un niño, la palma de un niño, fíjense que los huesos del carpo prácticamente no están desarrollados, todavía no están creciendo, no aparecen. Bueno, están en fase de crecimiento, ¿de acuerdo? Eso es en el niño, es el único ejemplo que hay de articulación cartilaginosa o sincondrosis. En cambio esta, que es una articulación secundaria, que sí la tenemos los adultos, es de hueso con hueso, pero tiene un cartílago en el medio que es el disco intervertebral. O sea, la columna, al tener el disco intervertebral, este hueso no se une contra este otro hueso, sino a través de un cartílago. ¿Y por qué les parece que esta articulación no es sinovial? O sea no es sinovial porque no tiene sinovial, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué la naturaleza o Dios o quien quiera creer sepan por qué le metió un cartílago y no le metió sinovial ahí? ¿Por qué se le ocurre? La rectitud la dan los músculos que sostienen. ¿Qué otra explicación les parece? No escucho mal. Sí, pero aquí podríamos tener una almohadilla de líquido sinovial. Podría ser una articulación sinovial. ¿Qué le parece? Una cuestión mecánica, a ver qué le parece. Piensen. Amortiguar el peso. Amortiguar. Si esto fuera líquido, en el momento que esto empuja de arriba para abajo, el líquido se desplazaría o explotaría. En cambio, tiene un disco cartilaginoso extremadamente resistente y duro, que es lo que nos sostiene a nosotros de la vértebra a vértebra, formar la columna vertebral. O sea, la explicación es mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, yo acá les pongo de repaso, ¿qué articulación es esta? La escápulo humeral. ¿Y qué tipo de articulación es? Dijimos, ¿tiene líquido sinovial o no? Sí, toda articulación, hueso con hueso, y que se mueve tiene que tener sinovial, si no, nuestra doctora que está sentada aquí, que nos dijo que tiene que tener líquido,
¿De acuerdo? Para evitar la fricción. Entonces una sinovial, muy bien. Y dentro de las sinoviales son 6. ¿Cuál es esta? El artrosis, tiene todos los movimientos. Esto para que ustedes lo tengan y repasen entre ustedes, por eso se los mando. ¿Y este tipo de articulación del codo? Polea, troclear o trocleartrosis, es exactamente lo mismo. Pero aquí, cuando ustedes miran, toda la articulación se mueve como un solo bloque. Sí, pero miren esto, yo también puedo hacer esto. Entonces, por eso es que no solo tengo una articulación de movimiento, sino que también tengo una articulación que me mueve así, que se llama pronosupinación. Esa articulación no es esta, es esta. Entonces, el húmero sobre el radio y la ulna trabaja en trocleartrosis, en polea. Pero este movimiento así de rotación se llama trocoide, este que está aquí. ¿Ven? Trocoide. Y esto que está aquí, esto que es el cóndilo, trabaja sobre esta platilla, esta es una condilia. O sea, la articulación del codo tiene 3. Por eso es que cuando uno empieza a estudiar se empieza a equivocar. Entonces, si yo pongo articulación del codo, en general es una polea, pero dentro, ojo que a veces cuando vean los dibujos, cuando vean los esquemas o cuando yo mando información, van a ver que a su vez específicamente son 3 articulaciones. Bueno, vamos a hablar ahora de la muñeca. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Ustedes pueden mover hueso con hueso de la muñeca? No. Entonces, si no pueden mover hueso con hueso, ¿cómo se llama? Artroide. ¿De acuerdo? Artroide. Pero la muñeca usted la puede mover. Se mueve todo en bloque. La primera fila, esta primera fila se une al radio y a la ulna en toda esta estructura. Y es lo que ustedes están haciendo de flexionar. Eso es una condilia. Es un cóndilo que se está moviendo. ¿De acuerdo? O sea, van a tener, ¿ven? Articulación de la cadera. Tiene una estructura esférica sobre un acetábulo, una estructura de rotación interna. Tiene todos los movimientos. Es una enartrosis, igual que la del hombro. Muy bien. Acá tenemos la articulación de la rodilla, para que vayan viendo. Yo se las voy poniendo para que ustedes vayan investigando. El tobillo. ¿De acuerdo? Cuando uno en un examen va a preguntar, bueno, la articulación del hombro es 5 articulaciones, esta. O la articulación de la rodilla, 5 tipos de articulaciones, esta es la correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una articulación contra otra, un hueso contra otro hueso, articula. Perfecto. Tiene a su vez estructura, ya dijimos, que la cubren membrana sinovial y tiene por afuera el ligamento. Perfecto. Muy bien. Pero ¿quién lo mueve eso? ¿Quién mueve la articulación? ¿Quién mueve una articulación? ¿Cómo hago yo esto? ¿Quién lo mueve? El músculo. Entonces yo tengo que conectar el músculo a la articulación para que se mueva. Para eso están los famosos tendones. O sea que cada músculo tiene un tendón para un lado y un tendón para el otro lado. Ejemplo, el bíceps. Tengo un tendón acá abajo y acá arriba tengo 2, porque se llama bíceps, pero es un tendón acá arriba. ¿Qué es lo que hago? Estoy moviendo esta estructura. El músculo se contrae y me mueve la articulación. Ese es el objetivo, el objeto. Y entonces ese músculo se une al hueso a través de un tendón. Bueno, para ir ya terminando, esto es un poquito cómo son las fibras musculares. Esto yo para que lo vayan leyendo, esto es fácil de entender, es más para leer y para interpretar. Los músculos se dividen en 3 tipos de funciones. Básicamente yo puedo manejar un músculo, o sea que es un músculo de la voluntad,
o no lo puedo manejar. Se maneja solo. Ejemplo, el intestino, ¿usted lo puede manejar? Chicas, el útero, ¿usted lo puede manejar cuando tiene una menstruación y contrae? No, pero el músculo, ¿quién lo maneja? El sistema nervioso autónomo, se maneja solo, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden manejar la mano, sí, o el brazo, o el hombro. Esos son músculos estriados y los otros son músculos lisos. Una sola excepción, lo que estudia el profesor Rovecchio, que es cardiólogo, el corazón. El corazón es una estructura estriada involuntaria, usted no la puede manejar. La frecuencia cardíaca va sola. Es la única excepción. Pero todos los demás músculos, como el que estoy usando yo ahora, que es el de la lengua, tengo los 17 músculos de la lengua, los estoy manejando yo ahora. ¿De acuerdo? Entonces ahí van viendo un poquito está la clasificación, y acá esto cuando ya veamos más músculos, por eso no quiero entrar tanto, lo tienen para cuando ustedes la repasen para el práctico, pero van a ir viendo algunos músculos y van a ir viendo la morfología, la ubicación, las características del músculo. ¿De acuerdo? Entonces, para no pasarnos con el tiempo y no aburrirnos mucho, ¿qué hemos visto hoy en esta primera parte? Primero, terminología anatómica, empiezan a cambiar algunas cosas, más si tienen algún apunte de otra cátedra o de otro lugar, o se los enseñan de otra forma. Segundo, hay básicamente hoy les di los principios básicos para ver qué es anterior, qué es posterior, qué es proximal, qué es distal, qué es interno, como se decía antes, y externo. No se usa más interno y externo, se usa medial y lateral. ¿De acuerdo? O sea, lo que antes decíamos, el canto interno del párpado, ahora se dice canto medial. El canto de acá afuera del párpado, que antes decíamos canto lateral, canto externo, perdón, ahora se dice canto lateral. Bueno, lo que es proximal, lo que es distal, lo que es palmar y lo que es dorsal. Los planos frontales, sagitales, transversales, parasagitales. Y por último, las articulaciones, los principios básicos de articulación. ¿Qué van a ver en el práctico? Van a empezar a tener los huesos en la mano, del miembro superior inicialmente. Van a ver los huesos, los van a empezar a ubicar, van a empezar a ver en la epífisis proximal qué cosas hay que hay en la epífisis distal. Yo les he enviado un teórico donde está especificado hueso por hueso las características básicas fundamentales de cada sector. En la epífisis proximal son 6 o 7 puntos a tener en cuenta, en la epífisis distal son 6 o 7 puntos. Eso está en el teórico que les he enviado. Entonces, en el práctico van a empezar a repasar eso. En el teórico que viene, próximo, que va a ser que les digo yo online, vamos a repasar de vuelta algo de edad de hueso, pero no así general, o sea, específico del miembro superior, y vamos a empezar a hablar de unas cuestiones de articulaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entendió?